Hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Alejandra Grassi, médica, especialista en pediatría y puericultura, la cual conozco hace años y soy testigo de su expertise en la temática que va a presentar hoy. Estudiosa del Eñagrama desde el 2005, miembro de la IEA desde el 2008, es profesional acreditada de la IEA Internacional y creadora del método SHIME, sanación holística integral mediante medicinas y eneagrama, colocando en el centro a la salutogénesis, que es el arte de enriquecer la vida de las personas sanas. Alejandra justamente nos va a hablar de este método SHIME, el cual desarrolla lo aprendido desde la homeopatía, flores de Bach y su investigación teórica basada en plantas medicinales y ayurveda, y cómo impactan saludablemente en cada uno de los señativos. Y muy agradecida de poder iniciar este ciclo y ya los felicité en privado a la IE Uruguay, pero realmente expandir el eñagrama más allá de, de todo es algo que creo que cada uno de nosotros tenemos que intentarlo y lograrlo, transmitiendo solamente las vivencias que uno tiene, ¿no? ¿Qué mantenía un niño sano y qué enfermaba tanto otro niño? Y, y con lo primero que me encontré, indagando un poco más, fueron con las flores de Bach, que empecé a estudiarlas, y con el Ayurveda, realmente con un libro de Chopra. Entonces, para mí el enneagrama es un recurso holísticamente saludable. Y creo que profundizando, ¿no? Porque uno puede estudiar, ¿qué es lo que me pasó a mí? Yo estudié muchos años enneagrama, pero lo estudié. O sea, lo tenía en mi cabeza. Eh, Me llevó mucho tiempo también entender que si no lo profundizaba y no lo experimentaba y no lo vivenciaba, no llegaba a mi alma, ¿no? Cuando es desde el alma donde despierta la fe, la esperanza y el amor. Y todos conocen a Claudio Naranjo, donde a mí me impactó esto que leí en algún libro de él, que es un mapa cósmico. Y es tal cual. Para mí el eñagrama es un mapa cósmico, ¿no? Donde el cosmos que denota orden y organización. Y creo que un poquito cuando nos ordenamos y nos tratamos de ordenarnos y tratarnos de equilibrarnos, es cuando uno se siente mejor y fluye más en la vida misma, ¿no? Y la palabra salutogénesis lo creó este señor, Aaron Antonovsky, que es un sociólogo que nacido en Estados Unidos, pero que terminó sus días en Israel, cuando estudió esto, ¿no? ¿Qué mantenía sano a esas personas que habían pasado por situaciones muy difíciles, ¿no? Como fue el Holocausto, por ejemplo? Eh, si bien todos sabemos también que se estudia mucho la resiliencia desde esa perspectiva, él lo que estudiaba era esto, ¿no? Que los mantenía sanos. Y fue una palabra que yo conocí en un libro de Ansel Grum, otro de mis grandes mentores. Entonces, estas eran preguntas que yo me fui haciendo, y que creo que todo ser que quiere profundizar se hace, ¿no? ¿Quién soy? Soy quien quiero ser y quiero ser lo que creo ser. Y ahí en estas preguntas, algunas se contestan en el mapa cósmico del Enneagrama. Entonces quiero parar un segundito y quiero que piensen ustedes, si lo quieren escribir, lo pueden escribir para tenerlo. ¿Qué es la salud para ustedes? ¿Qué significa la salud? Porque es también profundo esto. Y yo les voy a contar qué significa para mí la salud. Es un estado de equilibrio energético, porque creo totalmente en esta energía que nos mantiene vivos, que integra el cuerpo, la mente y las emociones para dejar vibrar el espíritu encontrando la mejor versión de sí mismo. Esta es mi definición de salud. Y desde el eñagrama es un camino que se recorre desde el eñagrama, un saber que se siente con el eñagrama
y una experiencia que se vive en el eneagrama. Y para mí fue un poco así el camino, ¿no? Primero lo conocí en un camino, después lo interioricé y lo estudié y no hace mucho es que lo estoy vivenciando y experimentando, ¿no? Este mapa. Saben que hay dos teorías desde el eneagrama, que para mí se funden. Uno nace con el eneatipo. Yo realmente creo que en ese momento casi mágico donde el espermatozoide eh, se une con ese óvulo, ¿no? Y ese espermatozoide, que había no sé cuántos millones, y fue ese espermatozoide que se unió en ese momento milagroso y cuántico y cósmico, y podemos ponerle todas las palabras que querramos. Yo creo que en ese momento es cuando se impacta también nuestro eneatipo, ¿no? Que fracasa el entorno de apoyo, que son por diferentes motivos los padres, los abuelos, los tíos, las maestras, los hermanos, ¿no? Con ausencias, interferencias. Entonces ahí, en esta teoría que yo lo leí en el libro de Almaz, que me encantó, esta teoría de que entonces se pierde la confianza básica. La confianza básica nacemos todos con esa confianza básica. Y en este fracaso del entorno de apoyo se pierde esa confianza básica y entonces se produce la desconexión con el ser. Entonces, en esa desconexión con el ser, que es algunos lo llaman caída, otros lo llaman pérdida, en esa desconexión con el ser tenemos que intentar, y ese niño y nosotros en algún momento, intentar satisfacer las necesidades de los otros. Ahí es cuando aparecen las máscaras, eso que nos vamos poniendo, que después tenemos que disponernos para poder llegar a nuestra esencia. Y entonces, entrando más al tema de salud, estoy convencida que mi cuerpo es un vehículo magnífico que me conecta con el espíritu, ¿no? Y el espíritu no es más que materia en su mayor grado de vibración. Creo totalmente en la energía, creo totalmente que somos energía y que vibramos, ¿no? Eh, y tenemos que aprender a vibrar con esta energía y dejarla que fluya. Creo en el emporio del cuerpo, que son los hacedores, que evitan la agresión y la ira. Muchas veces está involucrado el hígado, ¿no? Que es de este órgano maravilloso que nos desintoxica. Eso. El emporio de las emociones, ¿no? Eh, que es la salud emocional, que evita la tristeza, y el órgano involucrado que tiene que ver con la tristeza es el pulmón, y el emporio de la mente, que es el pensamiento, que tiene que ver con el miedo y con la necesidad de seguridad, y el órgano involucrado acá es el riñón. Ahora, vamos a entrar con este libro. Yo respeto mucho a Rizzo y a Hudson, por supuesto, pero yo le hubiera cambiado el nombre a este capítulo, y en vez de camino de transformación, le hubiera puesto el camino del encuentro, ¿no? Pero bueno, no le voy a discutir a ellos absolutamente nada. Y, y ¿Qué hablan ellos en este libro, en ese capítulo? El libro es muy lindo, es muy interesante para leerlo. Fue uno de los, ese fue el anteúltimo libro que leí de Enneagrama, porque el último libro que leí de Enneagrama, que también me encantó, y los tengo que estudiar, una cosa es leerlo, otra cosa es estudiarlo, es Las llaves del Enneagrama, de Almaz. Librazo también. Bueno, ¿ellos qué dicen? Que el principal problema de esta tríada estriba en resistirse a la realidad, manteniendo límites imaginarios para definir el yo. Entonces, al eneatipo 8 le sugieren la rendición, al 9 el autorrecuerdo y al 1 la aceptación, ¿no? La tríada emocional, esta tríada estriba en mantener una identidad falsa. Y entonces, ¿qué le sugiere al 2? La autonutrición, al 3 la autenticidad y al 4 el perdón. Y en los mentales, ¿no? Eh, que el principal problema de esta tríada son las estrategias que desarrollan para protegerse de los peligros. Entonces, ¿qué le sugiere al 5? La gratitud como acción de vida. Todos tenemos que agradecer. eh, hay libros enteros, ¿no? De levantarse la mañana y comenzar agradeciendo. Al 6 coraje, y al 7 la comprensión, ¿no? Él dice que la enfermedad es una expresión del estado anímico y que la enfermedad es una oportunidad. No es fácil, ¿no? Porque es otro de los grandes
al menos para mí, que fui aprendiendo en estos años, si yo pienso así, ¿no? Si yo pienso y creo en esto, eh, no es fácil explicarle al paciente que se enfermó de lo que sea por algo que él hizo. No es fácil, porque la idea es que nosotros tenemos que acompañar a ese ser doliente, ¿no? Y eso el enneagrama no se reduce al camino de autoconocimiento, nos ayuda también a la observación de las reacciones del cuerpo, que informan muchas veces sobre la verdadera situación interior, con más sinceridad que la conciencia misma, ¿no? Si uno aprendiese esto, creo que estaríamos un poquito mejor. Y del supercerebro también él presenta, Chopra, 9 fortalezas y 9 obstáculos. Entonces también entró, para mí, ¿no? Quizás ustedes tacharían y pondrían al revés, pero para mí entró perfecto, ¿no? Y 9, no es que inventé una o le reduje una, no, 9. Al 9 no aferrarse, y el obstáculo es el estancamiento. El obstáculo del eneatipo 2 son los condicionamientos, entonces, ¿qué le propone? Ser flexible. Aislamiento al 2 y comunicación como fortaleza. Conflicto al 3 y mantener el equilibrio como fortaleza, ¿no? Ver el panorama completo al eneatipo 4, evolucionar al eneatipo 5, expandirse al eneatipo 6, inspirarse al eneatipo eh, 7 y dejar de ir al eneatipo 8, ¿no? Y cuando yo leí esto, dejar de ir, sí, con el control que tenemos los 8, tenemos que dejar de ir, ¿no? Entonces, esto es, ve que está la quinasia en el medio, esto es como un súper resumen, como me gusta hacer a mí, de qué planta, qué flor de Bach y qué medicación homeopática sirve para equilibrar la energía de cada eneatipo. Esto lo van a tener, así que tranqui. Y bueno, en nuestro país la homeopatía tiene que ser indicada por un médico. La homeopatía es energía vital, corrige la energía vital. Yo les explico a los pacientes que si mi energía vital va por acá, la enfermedad lo que hace, la enfermedad o una emoción alterada lo que hace es correrme esta energía vital. Entonces, ¿qué hace la homeopatía? Muy despacio, trata de volver a equilibrarme. Las flores de Bach y las florales trabajan más sobre nuestras capas áuricas, ¿no? Y lo que es la planta medicinal trabaja sobre esta energía también, mucho más directo, ¿no? Trabajas también sobre la energía vital, pero no es tan sutil como la homeopatía, eh, y es como más fácil. Y estas son las florales yo digo, las florales de Carmen, ¿no? Pusimos la equinacia en el medio, como Carmen define la equinacia, que protege, es un escudo de las 7 capas áuricas, la rosa como emocional, eh, la orquídea como fuerza. La orquídea, Carmen lo utiliza mucho para estados resilientes, y la violeta que tiene que ver con fuerza, ¿no? Ahí está, refuerza el campo magnético, protección, ahí está la explicación, la energía del amor y la resiliencia en los mentales. Bueno, y acá, ¿qué medicación homeopática se aconseja? ¿Qué floral se aconseja? ¿Qué planta? Y desde la Ayurveda, ver qué dosha y cómo puedo equilibrarlo. Es uno por uno. Están las plantas. ¿Mm? Esto lo van a tener, se los voy a dejar, porque si no, no llegamos a todo esto. Igual no hay preguntas, o sea que nos podemos extender un poquito más si querés. O se aburrieron o no sé qué pasó. Y quizás, no voy a terminar con esto, voy a terminar con otro power que voy a compartir, pero esta frase, ¿no? Lo que importa es comprender que el proceso del sano desarrollo de las personas no es un mero crecimiento físico ni un aprendizaje, sino un proceso de comprensión de su personalidad limitante que hace posible, a través de un autoconocimiento sanador y emancipatorio, liberarse de su interferencia con una maduración ulterior. Y quienes llegan a conocerlo saben que las aptitudes que desarrollaron originalmente como parte de sus neurosis no se pierden, sino que quedan a disposición de la mente adulta liberada. Pareció sublime, no se nos pierde esa neurosis. La tenemos y tenemos que saber
cómo manejarla. Y muchas gracias, realmente esperen que dejo de compartir. Ahí están mis datos si me quieren preguntar algo.